El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín en un nuevo capítulo de este podcast, Globaliqué, en donde nos acercamos al mundo a través de la palabra y sobre todo a través de los amigos, en una charla, en esta ocasión interesante, por varios motivos, porque nuestros invitados son amigos personales y son independentistas ambos. En un momento, independentistas catalanes, por supuesto, en un momento en donde en España se está definiendo quién va a ser el próximo presidente y la llave que cuadra muy bien o embona muy bien con la Moncloa, con la Casa Presidencial allá en Madrid, la tiene, sin lugar a dudas, como ustedes ya lo deben de saber, Carles Puigdemont, expresidente catalán, que el 1 de octubre del 2017 encabezó pues uno de los movimientos polémicos, atractivos, libertarios, pero al mismo tiempo, y bueno, ya ellos nos dirán, vamos a dejarlo en polémicos, en donde se organizó un referéndum independentista que pues se declaró la independencia, pero al mismo tiempo quedó en suspenso. Y hoy en día, bueno, pues Carles Puigdemont está en Bélgica ya desde finales de ese año, del 2017 a la fecha. Ha sido un laberinto su situación judicial en España. En Europa puede moverse, pero no así en España, en donde tiene una orden de aprehensión. Vamos a presentar a nuestros invitados, a Carlos Marc i Cosels, activista catalán. Ha formado parte de movimientos que fomentan la participación ciudadana, entre ellos un Parlamento Ciudadano, una Convención Constituyente de Derechos Civiles de la República Catalana y un Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. Y también le doy la bienvenida a Sergi Alcón Gibert, licenciado en Geografía e Historia, es activista catalán. Bienvenido, Sergi. Hola, Fausto y Carlas. Primero de todo me gustaría dar un saludo a todos los compañeros mexicanos y un especial recuerdo por lo bien que trataron a los exiliados catalanes después de la guerra civil. Muchas gracias. Es un gusto, Sergi y Carlos, platicar con ustedes en esta ocasión y esperemos que nos escuchen más allá de México. Es un podcast que está pues en la página de Economista y en varias plataformas. Quisiera entrar al tema, Sergi, mientras que Carlos arregle el tema de sus datos en el teléfono móvil. ¿Por qué la independencia en el año 2021? Bueno, si hacemos la referencia en el 2017, pero bueno, es lo mismo en la actualidad, Sergi, en donde pues hemos visto desde el 2016 con la victoria de Donald Trump, el Brexit, los nacionalismos que de alguna forma están creciendo y al mismo tiempo está creciendo el distanciamiento de estos nacionalismos con otras culturas. ¿Por qué Cataluña pide la independencia? Para gobernarnos bien. El principal problema de Cataluña que tiene con el Estado español es un mal gobierno. Cataluña no consigue gobernar eficazmente pues su economía, sus infraestructuras, sus transportes, el tejido productivo, la sanidad, la educación, y además ve cómo su cultura y su lengua son perseguidas y son minorizadas hasta ridiculizadas, si se puede decir. Entonces es más bien casi como un acto de justicia y un acto de defensa legítima. Cuando mencionas mal gobierno, bueno, pues creo que en México también tenemos un mal gobierno. Estados Unidos, habrá mucha gente que diga que el presidente Biden tiene un mal gobierno y otros dirán que tiene un buen gobierno. Digamos que está en todo el mundo, es decir, las decisiones de los gobernantes se guían en muchas ocasiones no por la racionalidad, sino por los ánimos electorales.
Pero esto no explicaría, Carlos, el hecho de una independencia, ¿no? Sí que lo explica, porque hay estudios que demuestran un expolio fiscal del Estado hacia Cataluña, de manera que de los impuestos de los ciudadanos catalanes, el retorno que recibe en forma de servicios sociales y en forma de infraestructuras, en forma de sanidad. O sea, cuando hablamos de infraestructuras y servicios sociales, estamos hablando de una cosa tan sencilla como la sanidad o la educación, que son básicos y han de ser universales. Y ese expolio por encima de lo razonable hace peligrar la productividad de Cataluña, los derechos sociales de los catalanes, y eso es algo intencionado y sostenido desde hace más de 300 años. Y con eso se está potenciando un centralismo de la ciudad de Madrid que parece como si quiera concentrar todos los recursos y potenciando una especie de capital, supercapital, desproporcionada, que corre el riesgo de ahogar la economía real, que no solamente lo sufre Cataluña, lo sufre en general todo el Estado, pero especialmente el arco mediterráneo, del cual Cataluña sería capital, pero también al sur de Cataluña, Valencia, las islas y así hasta Tarifa. Es decir, por ejemplo, el famoso tren eje mediterráneo se está boicoteando una y otra vez. Sería un eje de transporte de mercancías hasta el centro de Europa, que sería multiplicador de la riqueza, y eso, fuera del control de Madrid, no le interesa y está intentando bombardear de todas maneras. Pero con eso no solo perjudica a Cataluña, está perjudicando hasta la economía europea, y eso en algún momento alguien tiene que decirle basta, porque no puede ser que el egocentrismo de una capital o incluso de una corte o de un grupo de poder esté boicoteando el beneficio de la colectividad. Hace algunos años, Jordi Pujol, el presidente catalán que estuvo pues 23 años al frente del gobierno de Cataluña, el gobierno autonómico de Cataluña, tuvo negociaciones con el gobierno español, en ese sentido con José María Aznar. La autonomía de alguna manera tiene los cauces para poder negociar incremento de presupuesto, infraestructura. ¿Eso no sería suficiente para de alguna manera tranquilizar los ánimos independentistas? Porque vemos que llegó al gobierno el presidente Mariano Rajoy y sí, es verdad, le dio la espalda a Cataluña, le dio la espalda al País Vasco. Era un personaje que quizás era demasiado nacionalista español y se olvidó de los nacionalismos periféricos. Pero en términos generales siempre ha habido una necesidad de ambas partes, ¿no, Carlos? Yo, entre otras razones, porque Cataluña y el Estado español siempre han tenido esa tensión entre centro y periferia, que ya vendría de razones históricas más antiguas, pero en los últimos tiempos, cuando la Constitución dio pie a la formación de comunidades autónomas, llegó un momento que se vio claramente que Cataluña necesitaba mejor financiación para poder subvencionar los servicios sociales, las infraestructuras, y un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que supongo que conocen perfectamente aquí en México, sí, propuso al presidente de la Generalitat de Cataluña, primer presidente socialista justamente después de Pujol, un estatuto, y con las palabras textuales: apoyaré el estatuto que se apruebe en Cataluña. Sí. Eso fue pues, la zanahoria, pero la realidad, después de unas negociaciones muy duras, a pesar de que el proyecto inicial del estatuto estaba aprobado por el 90%, y ahí lo dejo, el 90% de la representación del Parlamento de la Generalitat de Cataluña, fue boicoteado por todo el poder y por todos los medios, por el poder de Madrid, hasta el punto que hubo el que era presidente de la comisión que tenía que estudiarlo, comisión mixta entre Senado y Congreso, el señor Alfonso Guerra, dijo que cepillaremos
el Estatut de Cataluña. Como quedó tan descarado, dijo, bueno, como si fuésemos un buen ebanista. Pero ya había dejado ir la palabra. El hecho es que ese estatuto que fue recortado como había salido en el Parlamento, no fue suficiente con eso, sino que ahí sí que te doy la razón. El señor Rajoy y el PP empezaron una campaña de firmas contra el estatuto, hasta el punto que el tema llegó hasta el Constitucional, y el Constitucional declaró inconstitucionales una serie de artículos que prácticamente vaciaban de contenido el estatuto. De acuerdo. Y ese fue el punto de ruptura emocional. Entonces, claro, ahora se está diciendo, hombre, podríamos llegar a un punto, y sí, es cierto que bajo el terreno de las hipótesis, desde el punto de vista lógico, es posible, pero en el mundo real, cuando una persona te defrauda y te engaña, la confianza se rompe. Entonces, claro, pedirle confianza al que te ha robado es muy complicado. Entonces se necesita, por ejemplo, lo que dice Puigdemont, Carles Puigdemont, se necesita un mediador externo que verifique que lo que se está haciendo se va a cumplir, o al revés, que diga que no se está cumpliendo. De acuerdo. Bien, Sergi, después de lo que comenta Carlos, tú, de alguna forma lo que menciona Carlos son políticos. Mi tesis es, los políticos en muchas ocasiones pues son ineficientes, y en lugar de lograr cuestionar a una nación, lo que hacen es dividirla. Pero pasan, se van, no se quedan, no son dictadores, se tienen que ir. Mi pregunta es, en la actualidad con el presidente Pedro Sánchez, ¿no sientes que haya un acercamiento más cercano o las intenciones que tiene el presidente Sánchez con el gobierno catalán son mucho más positivas, obviamente también para su ganancia, por supuesto, que la que tuvo en su momento Mariano Rajoy? Permíteme dos conceptos muy rápidos para dejar claro a la audiencia. Cuando se habla de nacionalismo se entiende muchas veces en regímenes fascistas, sobre todo en el pasado. El tema catalán está más relacionado con un tema de emancipación nacional, no con nacionalismo. Entonces, respecto a lo que comentas de Pedro Sánchez, mi opinión personal es que no hay un acercamiento, hay una necesidad, como tú has comentado, y en el fondo el nacionalismo o el españolismo de PSOE y PP están muy cerca. Simplemente que el PSOE sabe ser mucho más civilino, y como las ranas en agua caliente van hirviendo, y que sin que te des cuenta, pues ya te han engañado. Bien, y entonces, ¿tú consideras que lo ocurrido el 1 de octubre del 17 tiene que volver a pasar? Es decir, un nuevo referéndum. Bueno, antes, cuando se ha cortado, comentaba que el catalanismo político catalán tiene unos 150 años de vida aproximadamente, y siempre ha sido federativo o de cosoberanía, pero esto ha fallado arran de todo lo que ha explicado el compañero Carles. Y entonces en estos momentos no hay un encaje posible. O sea, España desde el punto de vista político es irreformable, y como se irá viendo, las cosas se irán complicando bastante, y más con estas últimas noticias que ha habido del intento de levantar la gente en la calle en Madrid que ha hecho el expresidente José María Aznar. Carlos, ¿no crees que de alguna forma el encaje está en la Constitución? Es decir, sí existe la posibilidad de hacer reformas, pero obviamente a través de lo que dicta la Constitución. A ver, bueno, cuando me has dicho cómo querías que me presentasen, he omitido pues un poco mi formación. Entonces quiero traer la colación por lo que te voy a decir ahora. Yo de formación soy abogado, y también tengo formación de educador social y de cultura paz, mediación. Mi experiencia profesional en el momento que ejercí de abogado, y un poco la perspectiva vital, me dan a entender que las leyes las hacen los hombres.
y también las interpretan los hombres. Entonces, al final, no importa lo que digan las leyes, sino cuál es la voluntad de interpretación de las leyes. Si siguiéramos, por ejemplo, las leyes, Alemania no podía haberse reunificado en su momento. La necesidad de reunificar Alemania hizo que se uniese de hecho y luego las leyes se adaptaron. Y eso ha sido así en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, incluso en la sentencia del procés hubo algún voto particular diciendo que no estaba de acuerdo en la sentencia. Desde el momento que hay un voto particular, es que las interpretaciones de la ley son posibles. De la misma manera, también en la Constitución, con una interpretación flexible, era posible hacer referéndums. Lo que pasa es que si la Constitución se quiere hacer un referéndum con resultado vinculante o no vinculante, la Constitución contempla la posibilidad de hacer un referéndum. Pero si las personas que interpretan la Constitución dicen que no, pues claro, en derecho todo es opinable, pero al final lo que decide es el titular del tribunal. Si encima el tribunal está politizado y los miembros están dirigidos por los partidos más duros del régimen, eso en la aunque sea posible, lo hace imposible. Ahora, referéndum, entonces, pero, sí, la Constitución lo hace posible, pero no. Pero a ver, perdón, Carlos, que te interrumpa, es referéndum secesionista, ¿no? ¿Eso está permitido? A ver, yo en su momento, como parte de mi activismo, que compartí tiempo atrás con mi compañero Sergi, me dedicaba a explicar en la calle, por ejemplo, aspectos como este, que la Constitución preveía la posibilidad de hacer un referéndum. Ciertamente no era un referéndum de secesión o no vinculante. Pero claro, cuando tú consigues un referéndum consultivo y tienes una opinión clara y determinante, aunque no lo quieras, es casi vinculante. Igualmente, la Constitución se aprobó después de la ratificación por España del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos y Sociales, el cual justamente contempla el derecho de autodeterminación. Y en la misma Constitución se decía que España tenía que respetar los tratados internacionales suscritos, tratado que era anterior incluso a la Constitución. Entonces, estamos en lo mismo. Si se quiere interpretar en el sentido que lo haga posible, es posible. Ya. Si no se quiere, pues diré que no es posible y me ahorro el problema. Pero, a ver, Sergi, la población catalana está dividida, no todos quieren independencia. Inclusive, hace algunos años, Inés Arrimadas, del Partido Ciudadanos, fue el partido más votado, ¿no? Sin embargo, digamos que la sumatoria la suma de los escaños de Esquerra Republicana Cataluña y de Junts, pues daba como resultado la mayoría independentista en el Congreso, ¿no? En el Parlamento. Hoy en día, 2023, ¿cómo está la radiografía? Bueno, la radiografía de las encuestas está con una tendencia a la baja del independentismo actualmente, por razones de que hay pocas cosas que se muevan actualmente. Seguramente volverá a subir en cuanto esto vuelva a entrar en ebullición. Pero yo quería hacer un apunte sobre lo que ha dicho el compañero, sí, y concretar que, aparte de que estamos de facto en una ocupación militar desde hace muchos años, como lo estuvo México en su día, la Constitución española tiene su artículo 2, donde se comenta que en España hay nacionalidades y regiones. Nunca en la vida los medios de comunicación se han hecho eco de Cataluña como nacionalidad y está dentro de la Constitución. Y como segundo punto, el artículo 92, que ha insinuado Carlas, permite ceder las competencias a las autonomías para hacer una consulta, no específica sobre qué tema, por tanto puede ser sobre la independencia o sobre iniciar un proceso para reformar de cara a una independencia, no vinculante, pero que, como el acuerdo de claridad del Canadá refleja, obligue al Estado a tomar las medidas necesarias para encarar esa problemática. Quisiera añadir una cosa a lo que ha dicho mi compañero Sergi. Es
posible, ciertamente, que las encuestas ahora vayan a la baja. Todos sabemos que las encuestas tienen una fiabilidad limitada y opinable, pero la realidad absolutamente indiscutible es que ahora mismo en Cataluña el gobierno del Parlament de la Generalitat fue elegido después de obtener el 52% de los votos del censo de partidos independentistas. Y es la primera vez que obtenían la mayoría en votos y en escaños. O sea que ahora mismo, encuestas aparte, la población de Cataluña decidió que quería optar por una opción independentista. Bueno, a ver, aquí hay varios temas que se desprenden de lo que han dicho los dos. Sergi decía que de facto hay una ocupación militar en Cataluña. ¿No es extremadamente tremendista, Sergi? No, en el sentido de que nosotros hablamos de independencia, pero si fuéramos fieles a las palabras, habríamos de hablar de restitución. Con la entrada y la toma de Barcelona en 1714 se acabó con la soberanía de facto de Cataluña. Recordemos que tenía fronteras, tenía sistema monetario, tenía sistema fiscal, tenía ejército, etcétera, etcétera. Con esa entrada se acabó con todo eso por la fuerza, y eso no ha cambiado en los últimos años. Al contrario, se ha reforzado en periodos de dictadura que simplemente han tenido pequeños espacios de democracia, de semidemocracia, como puede ser la Segunda República Española o, entre comillas, el momento actual después de la transición, que yo le llamo transacción, porque hubo más que una transición, una transacción entre franquistas y comunistas. A ver, es interesante lo que comenta Sergi, y le preguntaría a Carlos, que acabas de mencionar el tema de las encuestas, pero si nosotros vemos lo que ocurrió después de que el presidente Pedro Sánchez, pues digamos que excarceló a algunos de los políticos que estaban o que de alguna manera encabezaron el tema del referéndum del 1 de octubre del 17, ¿no crees que sí le puso una pista de aterrizaje a este problema? Es decir, el problema que llevó Mariano Rajoy es haber judicializado la política, claramente, creo que ahí no hay ninguna duda, en lugar de haber hecho propuestas políticas viables y confortables para un mayor grado de autonomía para Cataluña. A ver, yo quisiera, hay que poner las cosas en contexto y ver la globalidad del asunto. Como bien dices, cuando hay algún conflicto, la forma de desescalar el conflicto, una de ellas justamente pues, es sacar de la cárcel a las personas que se ha puesto. Pero es que ahí yo plantearía dos cuestiones. Primero, como ex abogado, o sea, abogado que llegó a ejercer y estudiando en la universidad pública, puedo decir con plena contundencia que la sentencia del proceso fue una absoluta monstruosidad jurídica. Por lo tanto, parece que tengamos que dar gracias por abuso de poder del Estado español, poniendo en la cárcel a políticos que únicamente pusieron las urnas en base a delitos inexistentes. Eso de entrada. ¿Vale? Sí. Entonces, en cuanto a la posibilidad de volver a una cierta normalidad, es que el problema es que no se puede reconducir, porque cuando Cataluña planteó un estatut que sería la norma inmediatamente inferior a la Constitución y que tendría su máximo rango en la Comunidad Autónoma de Cataluña dentro del Estado español, esa norma, la que salió con el 90% de apoyo del Parlamento, primero fue recortado en el Estado y luego fue recortado por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué puede ofrecer España a Cataluña si lo que Cataluña hizo siguiendo todos los procedimientos establecidos en la Constitución fue boicoteado por 2 veces? Claro, cuando tú ya has pisoteado a alguien, ¿cómo le puedes pedir?
¿qué confianza le puedes pedir? El otro día vi un artículo extraordinario de Bea Talegón, un poco con la filosofía que me está planteando Fausto, Sí. y yo le hice un comentario en Twitter. Si es que ojalá hubiese más gente que piense como tú. Pero el problema es que la historia demuestra que no se puede confiar en aquel que te ha pisoteado. Y entonces, cuando sucede esto, lo único que puedes ofrecer a esa persona es la libertad de decidir si quieres seguir estando contigo. Esa es la muestra de confianza que se puede aceptar. Lo otro son palabras que te arriba el viento porque no se acostumbran a cumplir. Pero mira, a ver, Sergi, un poco continuando con lo que dice Carlos, y regreso al tema que abrí hace unos minutos, sobre la presidencia de José María Aznar. Hoy en día, José María Aznar, después de las declaraciones que ha hecho esta semana, muy trementistas, muy apocalípticas, José María Aznar negoció con Jordi Pujol. Es decir, se demostró que al ser un personaje, no importa que sea un personaje radical o un personaje muy nacionalista español, sino que cuando hay intereses políticos sobre la mesa, trata de amortiguar esas diferencias con Cataluña, y llegó al cinismo de decir Aznar que hablaba el catalán en intimidad. Y Pujol, que no se le puede cuestionar digamos, sus intenciones de mejorar la calidad de la vida de los catalanes, pues se acercó con él y pudo sacar adelante el gobierno Aznar, y por parte de los catalanes, pues mayor presupuesto para poder mejorar las condiciones económicas internas. Y vuelvo a lo mismo, es decir, son personas, son políticos que pasan, llegan, unos tienen pues una mano de terciopelo, otros tienen mano de piedra, pero al mismo tiempo definen sus intereses políticos. Mi pregunta, Sergi, es, para aquellos catalanes que viven en Cataluña, pero que tienen de alguna forma acercamientos con España, amigos españoles, que tienen interacción comercial, empresarial o por intereses económicos con España, y que se sienten a gusto como viven actualmente y que no quieren independencia, ¿qué les dirías? No, yo quisiera recordar que en esa época que comentas de Pujol, fue nombrado Español del Año por el ABC, diario españolista donde los haya. Y respecto a la pregunta que me hacías, yo quiero recordar que a la hora de calificar, dotar de recursos a la población catalana, desde el resto de España se ve todo como un conjunto. Es decir, las consecuencias de los déficits, tanto morales, emocionales como materiales, los acaban sufriendo también las personas que de alguna manera se puedan sentir españolas y que no entra en contradicción en absoluto con ser favorable a una soberanía catalana. Yo solo quiero recordar una cosa: Pujol fue un freno para la emancipación nacional de Cataluña durante 23 años. Fue un freno que le interesó a Madrid tener allí un cierto nacionalismo de centro-derecha, pero que un día quedó desbordado. Y si me permites dos apuntes muy rápidos sobre la numerología de las encuestas, que es muy relativa. El único momento en donde de una manera u otra, con represión en este caso, se ha hecho una pregunta concisa sobre la independencia fue el 1 de octubre, que movilizó 2.400.000 votos sobre un censo de 5.250.000. De esos 2.400.000 hubo un 90% de sís y aproximadamente un 10% de nos, a los que hay que sumar unos cuantos centenares de miles de votos que se llevó la policía. Es de sentido común pensar que en el resto de gente que se abstuvo, o en el resto de votos que no se llegaron a contabilizar, difícilmente se contrarresta una masiva votación a favor de la independencia. Y finalmente, el tema es conceptual.
Como sabéis, Gran Bretaña también tiene problemas nacionales en su interior. Sí. Escocia es uno de los casos, pero hay una diferencia básica con España que soluciona más el problema. Yo pienso que España, y los españoles en concreto como sociedad, ven en la independencia la destrucción de España. En la independencia de Cataluña, en la recuperación de su soberanía, ven la destrucción de España. Y los catalanes, en no conseguir la soberanía, vemos la destrucción de Cataluña. Por lo tanto, son dos sociedades que están luchando por su supervivencia. Cosa que no pasa en Inglaterra, porque Inglaterra sí reconoce que Escocia, Gales y Irlanda son una nación. Por lo tanto, son conscientes de que una posible independencia de Escocia, aunque no sea de su agrado, no significa la desmembración o la desidentificación de las personas con Inglaterra. No sé si me he explicado. Sí. Lo que sucede, a ver, y regreso al principio, lo que comentaba Carlos del expolio. Cataluña representa más o menos un 20% del PIB de España. Hay una integración total entre el resto de España y Cataluña, que si de alguna forma se llegara a independizar Cataluña, de alguna manera pues España respondería rompiendo relaciones comerciales totalmente frente a Cataluña. En ese sentido, ¿quién perdería y quién ganaría? Es decir, Cataluña se quedaría con su 20% que se convierte en 100% y tendría que empezar a hacer negociaciones fuera de la Unión Europea, porque también saldría de la Unión Europea, Carlos. Bueno, eso, como yo te decía, es opinable. Al final depende de la voluntad. Si seguimos lo que prescribe la ley, la Alemania Oriental hubiese tardado años en entrar en la Unión Europea y no tardó, no sé lo que tardó, pero seguro que no tardó años en entrar. La integración fue casi inmediata. Entonces depende de la voluntad y de la conveniencia. Es cierto que una de las cosas que históricamente ha echado atrás a muchos catalanes sobre sus reivindicaciones nacionales era el peso comercial de los intercambios económicos. Pero hay que recordar que en una Unión Europea o en una sociedad donde el comercio internacional es mucho más intenso que tiempo atrás, que todo esto es más rápido y los negocios se internacionalizan con mucha más facilidad que antes, el peso de la balanza comercial de Cataluña relativa hacia España ha evolucionado. De manera que, sin tener los datos exactos, si por ejemplo antes la mitad del negocio de un empresario catalán era hacia el Estado español, la otra, una cuarta parte hacia Cataluña y la otra cuarta parte hacia las fronteras internacionales, ahora se ha movido y ahora la última noticia que recuerdo es que estaba en tercios. Un tercio hacia España, un tercio hacia fuera de Cataluña y un tercio en Cataluña. Es decir, Cataluña, si algo tiene, que es tierra de paso de la península ibérica hacia Europa, es que tiene una gran facilidad comercial y una gran capacidad de adaptación. En ese sentido, quien más sufriría sería Madrid. Evidentemente, en todo cambio, pues hay sacudidas y hay una necesidad de adaptación, pero no hay la más mínima duda de que Cataluña tiene una gran capacidad de internacionalización económica. Y Sergi, dicho esto, quisiera añadir una cosa respecto a lo que ha comentado antes Sergi. Sí. Y a la pregunta que planteabas tú, Fausto, en el sentido de que si esto es cosa de los políticos, hasta cierto punto hay mucho más que los políticos que están por delante. Es decir, hay un libro extraordinario del señor Damià del Clot que habla del lawfare o Estado profundo y la estrategia de represión contra el independentismo catalán. Esta estrategia la describe básicamente después de la Guerra Civil, la depuración que hubo de cargos de la República, no solo políticos, sino también académicos y en posiciones judiciales. De manera que ha ido perpetuando una sucesión de doctrina y de pensamiento que ha inundado todo el Estado español y su forma de pensar y actuar. Pensar que solo que cambien los políticos eso va a cambiar, no, porque el pensamiento ha estado implantado y es muy difícil de cambiar. Ya, pero a ver, Carlos, hay que recordar que después del 1 de octubre del 17 salieron más de 1,000 empresas catalanas, ¿no? de Cataluña.
y se instalaron Bueno, en la región española. de esas 1.000 empresas, me gustaría saber cuántas cambiaron únicamente la sede, la sede oficial y mantuvieron aquí las empresas. Porque, claro, decir que cambias la sede fiscal estás haciendo trampa. En realidad, lo único que consigues es que Madrid tribute más impuestos, Sí. pero la actividad económica se está haciendo desde Cataluña. Realmente, empresas que cambiasen sus dependencias, sus fábricas, sus sedes centrales, hubo pocas. A ver, así como Carlos y Sergi tienen una visión claramente independentista, hay diferencias entre los dos partidos independentistas. Y aquí, Sergi, te haría la pregunta. En los últimos meses, el partido Esquerra Republicana de Cataluña pues ha quedado solo en el Parlamento porque le ha retirado el apoyo, digamos, el partido de Carles Puigdemont, de Junts. ¿Cuáles serían los principales puntos de desacuerdo que orillaron a el partido de Esquerra Republicana, o más bien de Puigdemont, para salir del gobierno? Bueno, en cuanto al partido de Puigdemont, evidentemente no tiene el peso dentro del gobierno, aunque los resultados fueron muy ajustados, que tenía Esquerra. El presidente actual es de Esquerra Republicana. Correcto. Y entonces es más fácil hacer un discurso, digamos, un poco más ablandado, más práctico, más directo. Y Esquerra Republicana, desde los hechos de octubre, ha virado su estrategia hacia un independentismo seguramente más de vía lenta, que crea una controversia en el sí del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Yo, si me dejas, quería hacer dos apuntes sobre el tema económico, si me permites. Claro. Yo soy de los que opina que durante el proceso se vendió un poquito a Alicia en el País de las Maravillas. Creo que fue un error por parte de los políticos catalanes, porque en toda emancipación nacional hay unos costes de transición que se han de tener en cuenta, hay un cash inicial que se tiene que tener y hay unos apoyos económicos que se han de tener en cuenta. Carlos ha explicado muy bien que el mercado económico catalán se está recolocando hacia una diversificación exterior que beneficia esa apertura al mundo y a Europa. Pero yo quiero recordar dos cosas. Todos los países que se han independizado, y México no es una excepción, ni Estados Unidos, cuando se independizó por el tema precisamente de los aranceles del producto de ser colonia británica, sufrieron todos un boicot inicial. Y esto, aparte de hablar muy poco bien de lo que sería el gobierno español, que recordemos que es una monarquía, aparte de no hablar bien, pues supone que es una cosa siempre transitoria y al cabo de 5 o 10 años se reinvierte, porque a alguien se le puede ocurrir que una ciudad cosmopolita en la puerta sur de Europa, como decía Carlas, vía de paso hacia la península, no, una vez se hayan ido las primeras empresas por miedo, después no vuelvan y se integren también sedes de todas las empresas de Europa en la nueva capital de ese estado, precisamente porque es inimaginable que una capital como Barcelona no atraiga economía. Es imposible, eso es meramente transitorio, más o menos duro según nuestros, entre comillas, queridos vecinos quieran alargar el tema, pero sí tiene una data de caducidad. Pero, Sergi, Barcelona durante muchos años ha estado gobernado por no independentistas, ¿no? Sí. Y de alguna manera pues habla precisamente de la inclinación que tienen hacia pues una ciudad cosmopolita, una ciudad integrada a Europa, obviamente a España, y sería un poco complicado pues que en un principio no se aguantaran 5 años o 10 años de una crisis económica profunda. Como tú mencionas, creo que sí, esta analogía que haces de Alicia del País de las Maravillas, sabíamos los que estábamos siguiendo el proceso catalán, que pues al no tener moneda, al no tener un colchón donde saltar, llámese la Unión Europea,
era muy, muy complejo el poder pensar en una independencia de un día para otro, ¿no? Sí, sin duda fallaron cosas y otras se hicieron muy bien. El 1 de octubre es el movimiento democrático solamente más grande que se ha hecho en Europa, junto con las movilizaciones. Y creo que el tema económico, no hemos de engañar a la sociedad de decir que hay unos costes de transición, pero que se han de afrontar. Es una inversión, es cuando tú abres un negocio y te endeudas y tienes que amortizar la maquinaria y tienes que empezar a generar beneficios. La red económica catalana, como ya demostró cuando era soberana, antes de la ocupación militar, es perfectamente emprendedora como para salir de eso, pese a un primer boicot inicial. Carlos, ahora te paso el micrófono. Si nos puedes explicar esta división entre Junts y Esquerra, ahora desde el punto de vista de Puigdemont, ¿por qué esta división? Ya lo comentó Sergi, ahora tú tienes más afinidad por este partido de Puigdemont o de las ideas que sigue Puigdemont. Bueno, una de las principales diferencias viene desde el octubre del 2017, octubre-noviembre, cuando detuvieron a Junqueras y al resto de políticos que se quedaron aquí. Enseguida el señor Junqueras sacó un artículo en la prensa diciendo pues que no éramos suficientes y que teníamos que esperar más tiempo a convencer a la mayoría de la sociedad para que esto cayese por su propio peso, que teníamos que ir a una vía lenta. Claro, eso hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo. Claro, el hecho, la verdad absoluta de eso no es que no fuéramos suficientes, sino que tuvimos un Estado con la porra, con la policía, con la Guardia Civil y, si hubiese sido necesario, el ejército, aunque dijeron que no lo harían, dispuestos a impedir eso. O sea, no es que la gente no lo quisiera, no fuéramos suficientes, es que había un poder represor dispuesto a impedir eso, ¿vale? Entonces, esa fue la primera discrepancia. La segunda discrepancia, aparte de que es respetable que hubo gente que decidiera quedarse y gente que decidiera marcharse, lo cierto es que había un dispositivo previsto para que todo el gobierno marchase. Inicialmente marcharon casi todos, aunque luego volvieran unos cuantos. Pero lo cierto, imaginemos cómo habría repercutido en la comunidad internacional que todo un gobierno hubiese marchado al exilio. Ya de entrada, eso hubiese tenido una repercusión muy distinta, pero encima, el 30 de enero de 2018, tenía que elegirse un presidente después de las elecciones que convocó Mariano Rajoy a través del 155. Sí. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores, que ahí tiene su WhatsApp, el ministro de Asuntos Exteriores decía que, hombre, por supuesto, que podía concurrir a las elecciones quien quisiera. Y eso fue válido para Puigdemont. Y Puigdemont concurrió y fue el político independentista más votado. Es cierto que en esas rimadas obtuvo más votos, pero no obtuvo más votos que la suma entre Esquerra y Junts. De manera que esas elecciones el 30 de enero tenían un valor restitutivo. Es decir, la soberanía de la Generalitat de Cataluña, que con el 155 expulsó al gobierno catalán, las urnas dijeron que se tenía que restituir, y eso era una victoria extraordinaria. ¿Qué pasó? Que si Puigdemont entraba en Barcelona, lo hubiesen detenido. Y entonces parece ser que se discutió sobre si podían votarlo a distancia. Así es, Carlos. El hecho es que hay, y termino con este tema, parece ser que había un compromiso para votarlo igualmente, y por razones humanas que podemos comprender, seguramente se incumplió ese compromiso, y eso es uno de los motivos de la desconfianza mutua entre Esquerra y Junts.
Exactamente, a eso quería ir, porque de alguna forma las fisuras internas son mucho más graves, más profundas que la confrontación entre antagonistas. Y en este sentido creo que le ha quitado también fuerza, ¿no? Esta división entre los dos partidos. Uh-huh. Sergi, ¿cuál es de alguna manera tu visión de lo que viene? Es decir, en un par de semanas habrá una votación allá en el Congreso español, en las Cortes, para tratar de investir como presidente a Feijóo, a Núñez Feijóo, la propuesta del Partido Popular, pero sabemos muy bien que no tiene los apoyos. Vendrá después la oportunidad para Pedro Sánchez, pero necesita a los catalanes precisamente y particularmente pues del partido de Puigdemont. ¿Tú crees que es necesario que Esquerra, en el caso que tú conoces más a este partido, va a apoyar al presidente español, a Pedro Sánchez, y si crees que el partido de Puigdemont también lo tendría que hacer? Yo sin llevar la contraria a Carlas, que también tenemos nuestras visiones un poco diferentes, yo solo quiero recordar que sí que es cierto lo que ha dicho, pero quisiera recordar que el momento clave, que fue octubre, fue todo el gobierno que no tiró adelante la defensa de la República ganada en las urnas, y evidentemente el primero siempre es el presidente. Por lo tanto, ya los políticos en cierta manera fallaron, aunque después lo han pagado muy caro, una cosa no quita la otra, y entonces ahora Puigdemont se encuentra con una reválida. Entonces, hay gente que supongo que espera que no le vuelva a fallar, en el sentido de que si ha hecho unas demandas para iniciar la negociación que sean un pago previo, entendido en este caso como la ley de amnistía, pues se cumpla. Porque si no es así, pues puede volver a pasar un poco pues con lo que puede haber pasado con Esquerra en la anterior legislatura, que de la mesa de diálogo y negociación no se sacó todo el jugo que podría ser. Entonces, yo soy escéptico porque creo que habrá seguramente acuerdo y seguramente eso podrá provocar que salga una lista nueva promovida por las asociaciones civiles que haga tanto la competencia al partido de Puigdemont como a Esquerra Republicana. Pero también puede ser que realmente Puigdemont se plante, y su partido también, en este tema y no ceda. Entonces Esquerra se encontrará también delante de la vicisitud de qué votar. Yo espero que en este caso prevalga la unidad, que como tú has dicho, cuando no hay unidad, que también está fomentada la división por Madrid y por los recursos que tiene, pues haya esta unidad para poder ir en la misma dirección, que es lo que necesita el pueblo. Y quiero recordar solo una cosa. No hace falta ser catalán para ser independentista. Cualquier mexicano lo puede ser, igual que yo soy favorable a la independencia de México. Yo quiero recordar que yo soy de origen español, mi cultura ha sido castellana de nacimiento, por lo tanto es muchas veces una cuestión de cultura, de conocimiento y de diagnosis de la realidad. Perfecto, Sergi. ¿Y tú, Carlos, qué opinas en esta pregunta que le hice a Sergi? Después de la acertada exposición de mi compañero, no recuerdo exactamente la pregunta, pero supongo que me preguntas qué sucederá de aquí a 10 días. Sí, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer en el caso de Junts? ¿Va a apoyar a Pedro Sánchez o no lo va a apoyar? Pues la verdad es que no lo sé. Y a veces hay que ser lo más humilde que se pueda cuando no se tiene una respuesta. Está abierto. A ver, hay gente que opina que Puigdemont debería aprovechar este momento que tiene la fuerza que tiene para conseguir grandes avances. Y no hay duda que la amnistía sería un avance para los más de 4.000 represaliados judiciales por la imputación de la justicia y del aparato judicial represor, que no es ninguna exageración. Yo entiendo que estas 4.000 personas que 6 años después todavía están sufriendo las consecuencias, sería un alivio.
Lo que no sabemos bien si eso sería bueno para la aspiración independentista de Cataluña. Por otro lado, hay quien dice justamente que si no se aprovechase este momento, sería volver a lanzar los dados y que en unas nuevas elecciones no se tuviese esa capacidad de conseguir algún avance. Yo puedo pronosticar sin mucho margen de error que si se van a las elecciones porque no se cumplen las condiciones que ha puesto el presidente Puigdemont, podéis estar seguros que el voto independentista crece. Porque en las últimas elecciones, justamente por el desánimo del elector independentista, hubo una abstención importante porque había esa frase de decir mi voto no sirve para nada. Pero si ese voto se demuestra que sirve para bloquear y condicionar y conseguir avances, seguro que se multiplicaría. Entonces, en esas condiciones habría que ver si se vuelve a dar una posición similar o no. Por lo tanto, me veo incapaz de pronosticar qué va a suceder. Entiendo. Sí, mira, siempre que haya, que existan los antagonistas, se van alimentando los incentivos o las ganas de votar, en este caso por los catalanes. Me explico. Cuando el PP gobernaba, el PP de Aznar gobernaba... a ver, yo creo... Sí, Yo creo que, es cierto que si se repiten unas elecciones, el voto se va a concentrar en el PSOE en perjuicio de Sumar y en el PP en perjuicio de Vox. Pero hay que reconocer que también en Cataluña habrá voto que aumente a nivel independentista. Entonces, evidentemente, las aspiraciones catalanas tendrán una importancia determinante siempre y cuando se mantenga el empate técnico entre PP y PSOE. Uh-huh. Eso yo no sé si alguien puede asegurar que vaya a suceder una cosa o la otra. Yo entiendo. Pero si tú me hablas de extremos, el extremo catalán es luchar por su supervivencia como cultura. Uh-huh. Sí, a lo que yo quería llegar es que los extremos se tocan a veces, ¿no? Y un extremista nacionalista español versus a un catalán muy nacionalista, pues se necesitan de ambos para crecer. Vox crece gracias a este proceso independentista del 17. Creo que los extremos crecen precisamente porque necesitan a un rival y un rival viceversa, ¿no? Pero bueno, Carlos, Sergi, no sé si tengan algo más que agregar, que quisieran comentar, que no les haya preguntado. Simplemente que evidentemente todo se genera por competencia. Exacto. Los antifranquistas surgieron porque existía Franco, pero esto no hace uno de los extremos igual que el otro. Y simplemente sobre lo que pasará aquí los días, creo que hemos de estar muy atentos a los movimientos sociales que puedan haber a través de la llamada de Aznar o de Ayuso. Y yo tiendo a ser pesimista precisamente por el problema conceptual que he comentado antes. No hay una comprensión de que Cataluña es un ser vivo propio, sino hay una concepción en España de que es una parte, es un brazo, no una persona autónoma. Y bajo esa concepción no hay acuerdo posible y tarde o temprano se ha de afrontar el conflicto democrática e institucionalmente, por supuesto. Eso es importante, que sea democrática e institucional. Muchas gracias, Sergi. Muchas gracias por tus comentarios. Carlos, no sé si quisieras cerrar con algún comentario. Sí. Yo quisiera también compartir la reflexión que hace Sergi en el sentido de que haya un determinado extremo no lo iguala a otro, porque yo quisiera recordar, por ejemplo, dos aspectos. La España, entre comillas, fraternal, confederada o de los pueblos, a lo largo de su historia como Estado ha existido dos veces, en forma de dos repúblicas, la primera y la segunda, cada una de ellas duró solo 3 años. Es cierto que existe una sensibilidad de una parte importante de los españoles que contemplan Cataluña como un pueblo más hermanado. Pero la experiencia histórica demuestra que el régimen en que eso ha sido posible ha durado siempre poco, ha sido frágil y se ha impuesto la parte que considera que quiere una homogeneidad identitaria y jurídica en todos los aspectos. Entonces yo
mirando la historia no puedo confiar en eso. Ya. ¿Vale? Bien, y otro Carlos. aspecto que quisiera llamar la atención, y yo creo que ya lo ha dicho Sergi, pero me gustaría que subrayarlo. Sí. Mucha gente atribuye la aceleración del proceso independentista a la sentencia del 2010 sobre el Estatut, que en parte fue impulsada por la petición de firmas del PP de ir contra el Estatut, que todavía se estaba elaborando. Sí. Bueno, pues el PP, si el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces a la misma piedra, si además es español y es del PP, no serán 2, serán más, porque lo de hacer manifestaciones contra la amnistía me parece una auténtica aberración que demuestra el carácter y que pues se pueden confiar los catalanes en el PP. Así es una lástima que haya ese tipo de actos, de odios, de distanciamiento, pero bueno, así es la política, tristemente. Ojalá que, como dice Sergi, en términos democráticos se solucione estas diferencias. Yo les agradezco mucho a los dos, grandes amigos. Siempre que voy a Barcelona, pues es un lujo y un placer poder sostener conversaciones largas y polémicas conversaciones con ambos, pero lo más importante es que pues haya este intercambio de opiniones, de observaciones desde México. Obviamente se ve distinto, y es la visión que tiene mucha gente sobre lo que ocurre allá en Europa, en España, en Cataluña. Pero ustedes, uno que vive en Badalona, Sergi, y tú, Carlos, que vives en Barcelona, pues tienen sus propias opiniones, muy respetables, por supuesto. Muchas gracias a los dos. Yo quiero agradecerte, Fausto, la oportunidad, y gracias al pueblo mexicano por, entre otros, haber tenido exiliado a refugio de los franquistas de España a un autor literario preferido mío, que era Pere Caldés, que seguro que tú conoces. Ya. Sí, entre varios españoles y catalanes que salieron de la guerra civil y vinieron aquí a México en la época de Lázaro Cárdenas a enriquecer la cultura mexicana, por supuesto. Muchos son arquitectos de la cultura, como Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica. Muchas instituciones fueron creadas por estos que salieron de España. Gracias, Carlos. Gracias, Sergi. Nos vemos pronto. Y pues esta conversación, este podcast, lo van a poder encontrar en las plataformas del periódico El Economista, Spotify, Apple, y hay más plataformas en donde se pueden escuchar estos podcasts. Gracias a los dos y gracias a quienes nos escuchan. Hasta la próxima. Globaliqué con Fausto Pretelín. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. El Economista, podcast.